6 de junio de 1944, 6:31 de la mañana. El mayor Ludwig Freiherr von Slieven, responsable de la defensa del sector OMA, permanece en el puesto de observación del búnker, a 62,91 metros sobre el nivel del mar. Sostiene entre las manos unos binoculares estándar 6PA-750 de la Wehrmacht y dirige la vista hacia el Canal de la Mancha. Lo que aparece ante sus ojos lo obliga a bajarlos un instante antes de volver a mirar. El horizonte está cubierto de barcos. No son cientos, son miles. Desde aquella altura, alcanza a distinguir la línea frontal. Exactamente 47 buques de guerra. Detrás, una interminable sucesión de transportes de desembarco se extiende hasta el límite mismo de la visión, difuminándose en la niebla de la mañana. Sabe perfectamente que eso es solo una parte. El resto permanece escondido en la bruma. Von Slieven lleva 12 años sirviendo en la Wehrmacht. Estuvo en Polonia en 1939. Peleó en Francia en 1940. Sobrevivió año y medio en el frente oriental. Ha presenciado el poder militar alemán en su punto máximo y vio con sus propios ojos lo que una Blitzkrieg, bien ejecutada, podía provocar en un enemigo desprevenido. Pero lo que ve ahora es distinto. No es un ejército avanzando, es toda una nación cruzando un océano. Von Slieven levanta el teléfono de campaña conectado al 84 cuerpo en Saint-Lô. El general Erich Marx responde en persona. «Herr General, ya están aquí. El desembarco ha comenzado en todos los sectores. La cantidad de barcos es imposible de contar desde mi posición. Marx ya recibió informes. Los radares alemanes detectaron la flota desde las 5:30. Pero la pregunta que formula muestra lo que realmente le preocupa. ¿Cuántos transportes de desembarco puedes ver?» Von Slieven vuelve a elevar los binoculares. Empieza a contar las embarcaciones LSI que avanzan directamente hacia su zona. 1, 2, 5, 10, 20, hasta que deja de contar. Más de 200 en mi sector, Herr General, y siguen apareciendo. Si quieres saber qué pensaron realmente los oficiales alemanes cuando comprendieron la magnitud de lo que Estados Unidos había creado, pulsa me gusta y apoya a héroes famosos. Nos ayuda a difundir historias reales como esta. Se produce un silencio de 3 segundos en la línea. Luego Marx pronuncia una frase que después quedaría registrada en varios informes militares. «Ludwig, ¿recuerdas cuando nos aseguraron que los estadounidenses eran inferiores a nosotros en capacidad industrial? Creo que alguien nos mintió». Von Slieven no contesta. No hace falta. La respuesta está ahí fuera, ocupando todo el horizonte. Ambos entienden en ese instante lo que el alto mando alemán se había negado a aceptar durante 3 años. Los Estados Unidos no solo habían entrado en guerra, habían convertido toda su economía en una inmensa maquinaria bélica, funcionando las 24 horas del día. Las cifras lo prueban. Para la Operación Overlord, los aliados, liderados por E.U., reunieron un total exacto de 6.939 barcos, documentados oficialmente por el Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force. De ellos, 1.213 eran buques de guerra, acorazados, cruceros y destructores. 4.126 unidades eran embarcaciones de desembarco como LST, LSI o LST. 736 barcos servían como apoyo logístico y 864 eran buques mercantes. Alemania, en comparación, apenas disponía en junio de 1944 de unas 400 naves operativas de la Kriegsmarine en todos los frentes combinados. Los aliados habían desplegado 17 veces esa cifra, concentrada en un único tramo de costa de solo 80 kilómetros. Pero los barcos son solo el principio. A las 7:15 de la mañana, el teniente coronel Fried Sieglemann, jefe de Estado Mayor de la 352.A División de Infantería, se encuentra en el cuartel general divisional en Littré, a 12 kilómetros tierra adentro. En ese momento llegan los primeros reportes de pérdidas en las defensas costeras, y las cifras simplemente no encajan. El búnker WN-62, el mismo que defendía el sector de Von Slieven, ha perdido el 45% de su capacidad de fuego en apenas 90 minutos.
El WN-65 informa que el bombardeo naval ha eliminado el 60% de sus posiciones. El WN-68 comunica que su ametralladora MQ-42 ha sido destruida por fuego directo de un crucero. Sigelman, con el mapa apoyado en la pared, observa los marcadores rojos que señalan cada fortificación alemana en Omaha Beach. Allí están los 12 puntos defensivos principales. Búnkeres de hormigón reforzado, campos minados, alambradas y nidos de ametralladoras interconectados, todos diseñados siguiendo las instrucciones del propio general Feldmarschall Rommel. Y recuerda perfectamente sus palabras de marzo de 1944. Las primeras 24 horas de la invasión decidirán el resultado. Para los aliados será el día más largo. Ahora Sigelman empieza a entender la verdad detrás de esa frase, pero en un sentido completamente distinto al que imaginaban. El día más largo no será para los aliados, será para Alemania, porque lo que está destruyendo su línea defensiva no es solo la cantidad de fuego enemigo, es la precisión industrial con la que está siendo aplicada. A las 8:00, el bombardeo naval aliado entra en su fase de neutralización directa. Los cruceros pesados USS Texas y HMS Glasgow abren fuego con sus baterías principales, 356.952, respectivamente, contra búnkeres previamente identificados por reconocimiento aéreo. Cada proyectil de 356 mm lanzado por el USS Texas pesa unos 680 kilos y es capaz de atravesar 6 metros de hormigón reforzado. Las defensas alemanas habían sido diseñadas para soportar artillería de campaña de hasta 210 milímetros, no para recibir semejantes impactos. El WN-61, considerado el punto fuerte más sólido en toda Omaha Beach, dispone de un cañón antitanque de 88 milímetros en una casamata con muros de 2 metros de espesor. A las 8:17, un proyectil del USS Texas entra directamente por la abertura de tiro. La detonación mata al instante a los 8 artilleros dentro y destroza la estructura metálica interior, dejando el búnker fuera de servicio. El comandante del WN-61, el Oberleutnant Bernhard F. King, sale tambaleándose de los restos del fortín con el tímpano perforado y metralla incrustada en el brazo izquierdo. Levanta la vista hacia el mar. Los barcos continúan avanzando, cientos de ellos, y el fuego no se detiene. En ese instante, Ferkin entiende algo que transforma por completo su visión de la guerra. Ya no importa cuántos navíos logren hundir los alemanes, ni cuántos aviones consigan derribar. Los estadounidenses simplemente fabricarán más. Y lo harán a un ritmo que Alemania jamás podrá igualar. Las cifras lo dejan claro. En 1943, la industria estadounidense produjo 2.654 buques de guerra de todos los tipos, mientras que Alemania apenas alcanzó 270. Es decir, Estados Unidos estaba construyendo casi 10 barcos por cada uno que botaba la Kriegsmarine. Pero lo que realmente aplastaba no era el volumen, sino la velocidad. Los astilleros Kaiser Shipyards en Richmond, California, habían perfeccionado un sistema modular para ensamblar los barcos Liberty, cargueros de 10.000 toneladas. En 1941, construir uno tomaba unos 230 días. Para 1943, ese tiempo se había reducido a solo 42, y como demostración de fuerza industrial, el 27 de septiembre de 1942, levantaron el SS Robert E. Peary en 4 días, 15 horas y 29 minutos desde la colocación de la quilla hasta su botadura completamente operativo. Alemania, en contraste, necesitaba cerca de 18 meses para terminar un destructor de la clase Narvik. No era simple superioridad industrial, era una diferencia absoluta de concepto. Si todavía sigues aquí, estás presenciando uno de los momentos más reveladores de toda la Segunda Guerra Mundial. Escribe día D en los comentarios si esta historia te está sorprendiendo. A las 10:30 de la mañana, el general Marx recibe un mensaje del Grupo de Ejércitos B, bajo el mando directo del Feldmarschall Rommel. Le solicitan una evaluación táctica inmediata de la situación en Normandía. Marx dicta su respuesta al operador telegráfico.
El enemigo ha realizado desembarcos masivos en todos los sectores. La resistencia inicial ha sido firme, pero el fuego naval, de intensidad nunca antes vista, está desmantelando nuestras posiciones una por una. Solicito refuerzos blindados de manera urgente. Pero lo que Marx no plasma en el informe, y sí comenta en voz baja a su jefe de Estado Mayor, resulta aún más contundente. Nos aseguraron que la capacidad industrial estadounidense era pura propaganda, que sus soldados eran débiles, que no soportarían un combate real. Lo que estoy presenciando desde el amanecer demuestra que nos engañaron en cada punto. Su jefe de Estado Mayor, el Oberst Braus, asiente con gravedad. Heral, los datos de inteligencia que recibimos en enero afirmaban que Estados Unidos sería capaz de producir unos 25,000 aviones en 1944. Recuerda que Jean aseguraba que aquello era imposible. Marx asiente en silencio. Braus prosigue. Los informes de reconocimiento de esta mañana registran más de 3,000 aviones aliados sobre el canal en un solo día. Si pueden concentrar semejante número solo para una operación, entonces aquellas cifras de 25,000 al año no eran exageraciones, sino estimaciones prudentes. La realidad superaba todo. En 1944, Estados Unidos fabricó exactamente 96,318 aviones militares, no 25,000, casi 100,000 en un año. Alemania, por su parte, produjo 39,807 aparatos, cifra impresionante por sí misma, pero aún menos de la mitad de lo que construyó la industria estadounidense. Y esos aviones alemanes debían cubrir simultáneamente 4 frentes: el occidental, el oriental, el mediterráneo y la defensa aérea del Reich. En cambio, los estadounidenses solo tenían que repartir su poder entre Europa y el Pacífico. El contraste en capacidad de concentración era demoledor. Sin embargo, lo que de verdad dejó perplejos a los oficiales alemanes no fue la cantidad, sino la logística que mantenía en vuelo semejante flota. A las 14:04, el mayor von Schleven, observando desde su búnker ya medio destrozado, ve cómo las embarcaciones de desembarco siguen acercándose sin pausa. Lleva 7 horas contando oleadas. Primera oleada, 6:30 a 7:30. Segunda, 7:14 a 8:14. Tercera, 8:01 a 8:30. Y después, cada 30 o 45 minutos llega una nueva. Es un ciclo ininterrumpido. Las lanchas descargan tropas y material, vuelven a los transportes, se reabastecen y retornan de inmediato. Von Schleven ha presenciado desembarcos alemanes antes. Consideraban la operación Weserübung en Noruega, en 1940, un modelo de éxito logístico. En esas primeras 48 horas, Alemania había logrado desembarcar alrededor de 100,000 hombres. Aquí, en Normandía, los aliados están introduciendo 156,000 solo durante las primeras 24 horas del día D, y eso es apenas el arranque. Para el 11 de junio, 5 días después, ya habían llegado 326,000 soldados, 54,000 vehículos y 104,000 toneladas de suministros. Medio ejército en menos de una semana. Pero lo que más impresiona a von Schleven no es la masa humana, sino el tipo de equipo que trae consigo. A las 15:20 recibe un informe de un puesto adelantado cerca de Colleville-sur-Mer. Blindados estadounidenses presentes en la playa, identificados como M4 Sherman, conteo inicial, 47 unidades visibles. Von Schleven conoce de sobra los reportes sobre el Sherman. El alto mando lo ha tachado de tanque mediocre, blindaje débil y un cañón de 75 inferior al KWK-36 de 88 mm del Tiger. A nivel táctico, el Sherman no supera a los tanques pesados alemanes. Sin embargo, ahí están, 47 en una sola playa, en un único sector, durante el primer día. Alemania fabricó en 1944 aproximadamente 19,000 tanques y vehículos blindados de todas las clases. Estados Unidos, en ese mismo año, construyó 17,565 tanques M4 Sherman por sí solos, además de otros 27,000 vehículos blindados adicionales. Y aquí aparece la diferencia que lo cambia todo. Cada vez que un Sherman era destruido, Estados Unidos simplemente enviaba otro, y luego otro,
y después otro más. Los tanques alemanes superaban a los Sherman en duelos individuales, pero no podían estar presentes en todos los frentes al mismo tiempo. Los Sherman sí podían. A las 18:00, el general Marks recibe la llamada que llevaba todo el día esperando y temiendo a la vez. Es el general Feldmarschall Rommel, recién llegado de Alemania. Había estado en casa celebrando el cumpleaños de su esposa cuando estalló la invasión. «Dime la verdad, ¿podemos detener esto?» Marks responde sin rodeos. «Herr Feldmarschall, si nuestras divisiones Panzer hubieran estado en posición esta mañana, tal vez. Pero ahora están desembarcando más rápido de lo que podemos reaccionar. Cada hora su cabeza de playa crece y sus barcos no dejan de traer más y más». Rommel guarda silencio durante 5 largos segundos. Entonces pronuncia algo que Marx recordará hasta el final de sus días. Sabía que tenían potencia industrial. Lo que no imaginé es que concentrarían toda esa potencia en un único martillo, y nos golpearían con él. Esto no es una guerra, es producción en masa aplicada al campo de batalla. Esa es la revelación. Lo que los oficiales alemanes entendieron aquel día no fue que Estados Unidos tenía soldados competentes, aunque los tenía, ni que sus tácticas funcionaban bien, aunque también era cierto. Lo que comprendieron es que Estados Unidos había resuelto la guerra desde un ángulo que Alemania jamás consideró. Habían transformado el conflicto en un reto de fabricación industrial. Alemania construía tanques como el Tiger Prim, una maravilla mecánica con un cañón de 88.000 mm, capaz de destruir a cualquier blindado aliado a 2 kilómetros. Cada Tiger exigía más de 300.000 horas hombre para completarse. En total, Alemania produjo 1.347 unidades en toda la guerra. Estados Unidos, en cambio, diseñó el Sherman, un tanque suficientemente bueno, que requería unas 10.000 horas hombre para fabricarse. Construyeron 49.234 Shermans a lo largo de la guerra. Cuando un Tiger lograba eliminar 3 Shermans, algo perfectamente posible. Estados Unidos ya había reemplazado esos 3 y construido otros 2 más. Mientras tanto, el Tiger seguía necesitando repuestos, mantenimiento y combustible que Alemania, simplemente, no podía producir al ritmo necesario. La guerra terminó reduciéndose a una simple cuestión matemática, y Estados Unidos era el único jugador con cifras capaces de resolverla. A las 23:50 del 6 de junio, el mayor von Schleven escribe su informe de situación dentro del búnker del punto fortificado WN-62. Ha logrado sobrevivir a 17 horas seguidas de bombardeos navales, ataques aéreos y combates cuerpo a cuerpo. El búnker está golpeado, agrietado, pero todavía puede operar. Su guarnición ha perdido casi el 40% de sus hombres, aunque permanece firme en su puesto. Mira hacia la playa. Incluso en plena oscuridad distingue las luces de las embarcaciones que continúan acercándose sin pausa. El sonido de los motores diésel nunca desaparece. Es un zumbido constante, como si el mar estuviera respirando con máquinas en vez de olas. Von Schleven cierra su informe con una frase que resume todo lo que ha aprendido ese día. El enemigo no intenta ganar mediante la destreza táctica. Intenta ganar mediante puro peso, y tiene el peso suficiente para lograrlo. 3 meses más tarde, el 25 de septiembre de 1944, el mayor Ludwig von Schleven es capturado por fuerzas estadounidenses durante la batalla de Cherburgo. Es trasladado y sometido a interrogatorio por oficiales de inteligencia aliados. Cuando le preguntan en qué momento comprendió que Alemania ya no podía ganar la guerra, él no duda ni un instante. El 6 de junio de 1944, a las 6:31 de la mañana, responde: cuando levanté mis binoculares y vi el horizonte cubierto de barcos. Ese día entendí que no nos enfrentábamos a un ejército, sino a toda una economía. Y una economía, tarde o temprano, siempre derrota a un ejército. El día D no se ganó únicamente en las playas de Normandía. Su victoria se había forjado antes, en las fábricas de Detroit, en los astilleros de California, en las líneas de montaje de Illinois
y en las refinerías de Texas. Fue una victoria construida por obreros que jamás empuñaron un fusil, pero que durante la guerra produjeron más de 300 aviones, 2.700 ametralladoras y 410 millones de municiones. Los oficiales alemanes eran soldados profesionales de enorme habilidad, pero ninguna pericia táctica puede competir con un enemigo capaz de reemplazar sus pérdidas 5 veces más rápido de lo que tú puedes causarlas. Lo que comprendieron aquel día en Normandía fue la lección más dura de la guerra industrial moderna. Cuando una nación transforma toda su capacidad económica en una maquinaria de combate, el resultado no es solo un ejército poderoso, sino un adversario imposible de detener. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Se entiende ahora por qué el día D marcó un punto decisivo? Déjanos tu comentario y suscríbete para más relatos verificados de la Segunda Guerra Mundial. Cada semana en Héroes Famosos, rescatamos episodios que revelan la verdad detrás de los momentos que cambiaron el rumbo de la historia.